repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 5, resurrecciones antes de la cruz. El versículo de memoria, Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra futura resurrección. Por eso es considerado el primero de la resurrección de los muertos. Sin embargo, hubo otras resurrecciones antes de la suya. Estas están mencionadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Todas aquellas, a excepción de Moisés, aquellas personas que resucitaron volvieron a morir. Jesús resucitó y está ahora vivo en el cielo. Durante esta semana, el autor de Escuela Sabática nos ayudó a confirmar el concepto de la resurrección. Ya hemos visto que en la mente de las personas del Antiguo Testamento estaba presente este concepto. Pero ahora, de manera práctica, vemos algunos ejemplos de cómo Dios ha puesto en la mente de nosotros también la seguridad de que así como esas personas resucitaron, nosotros también lo haremos. Este asunto es de vital primor, es muy importante, porque nosotros entendemos a través de la resurrección de esas personas que es algo que realmente puede suceder. En la mente quizás de muchos de nosotros está la idea de que en un futuro podamos resucitar, pero es una idea vaga. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y consideramos que la palabra de Dios es algo real, entonces vemos que Dios hizo esos eventos de la resurrección de esas personas. Y así como ellos lo hicieron, también nosotros lo haremos. Aquí tenemos que hacer una gran aclaración. La resurrección de esas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están enfocadas a mostrarnos que la muerte es solamente un sueño. Cuando ellos resucitan, hablan y dicen cosas, pero como si estuvieran dormidos, como si no se acordaran de nada. Actualmente hay muchas personas en el mundo que han dicho que han sido resucitados y vienen a contar eventos o cosas que vieron en el cielo o durante el estado en el que estaban muertos. Esta falsa idea, esta idea de que los muertos pueden ver cosas más allá de lo que los vivos ven, o que pudieron ver el cielo y venir a mostrarnos lo que sucede allá, es una idea que es falsificada por el enemigo. No tenemos que caer en estos conceptos, ¿de acuerdo? Y durante esta semana aclaramos muchos de ellos, así que vamos poco a poco entendiendo qué es lo que significa la verdadera resurrección. Acompáñenme al primer versículo que encontramos en Judas, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este caso de Moisés es un caso único y muy particular. Moisés resucita como un ejemplo de lo que es para los justos vivos esperar cuando viene la muerte. Para esos justos vivos viene la muerte, esperar la segunda venida de Jesús. Nosotros hemos visto ya que los muertos nada saben. Entonces son resucitados en la segunda venida para morar con Cristo por la eternidad. Moisés muere. Y hay algunas características especiales de la forma en que Moisés muere y es resucitado. Por ejemplo, él tenía 120 años cuando muere, mientras que el resto de las resurrecciones que vemos en el Antiguo Testamento fueron de niños o de jóvenes. También nadie lo vio resucitado, ¿de acuerdo? Nadie vio a Jesús, a Moisés caminar, hablar o decir lo que había visto. Sin embargo, es una resurrección que estaba profetizada según Judas capítulo 9. Moisés resucitó también como resucitaremos nosotros, con un cuerpo incorruptible. Moisés, su cuerpo no está en la tierra. Él resucita y es llevado al cielo, tal como es, pero su cuerpo es transformado para poder habitar en la patria celestial. Moisés no volvió a morir, pues en la transfiguración en el Getsemaní, él se aparece
a Jesús y habla con él y lo fortalece. Así que el caso de Moisés es un caso muy especial. Por eso los autores de la escuela sabática quiso iniciar con este asunto, para que no confundamos con las demás resurrecciones. ¿Ok? Siendo que Jesús aún no había muerto, Satanás consideraba que era el dueño de el cuerpo de Moisés y él disputó con él para poder conservar ese cuerpo. Pero Dios, a través de Jesús, arrebata ese cuerpo y con unas palabras simples reprende a Satanás, y entonces él se queda con el cuerpo de Moisés y lo resucita. ¿Ok? Resucitó Moisés completo, ¿ok? No es su espíritu o su alma la que resucita, ¿ok? Es completo. Y con un cuerpo físico transformado sube al cielo y entonces él está ahora ahí. Es el único caso particular que menciona la Biblia respecto que fue disputado su cuerpo. Y esto es como un ejemplo de la manera en que vemos que Dios vence sobre la muerte. ¿Ok? Satanás puede regocijarse de que él es el que introdujo la muerte a esta tierra, pero Dios rompió esas cadenas. Y ahora, a través de su poder, podemos encontrar en la resurrección una respuesta a la muerte. En el caso de Moisés es un ejemplo de lo que nosotros también podemos experimentar. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía respecto a esto en el deseo de toda la gente, página 390. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo al final trompeta, cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Entonces, el caso de Moisés representa a los justos que mueren esperando la resurrección, y así como él fue llevado al cielo con todo su cuerpo, pero transformada para poder entrar a ese lugar celestial, así nosotros también, si morimos antes de que Cristo venga, seremos resucitados de esa manera. Pero en la Biblia encontramos otros casos muy particulares, y qué bonito es que el Señor hace estos ejemplos para que veamos que hay esperanza más allá de la muerte. Quiero que veamos Hebreos capítulo 11, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. El libro de Hebreos nos habla de mujeres que en la antigüedad fueron bendecidas por Dios al conservar la vida de sus hijos. Estamos hablando de sus hijos. Y estas son dos mujeres. La mujer de Sarepta en Fenicia y la mujer de Sunem en Israel. Ellos fueron testigos de la resurrección de dos niños. El primero resucitado por Elías y el segundo por Eliseo. La fe de estas mujeres, la fe de estas madres, es la que permitió ambos milagros. Son características que se comparten en ambos casos. Por ejemplo, las dos hospedaron al profeta por ser profeta, le dieron el lugar que le correspondía al profeta y lo hospedaron, aún en las situaciones difíciles que se encontraron. Ante la muerte de sus hijos, ellos fueron con los profetas, lo buscaron para que cumplieran sus promesas de que les ayudaría. El profeta se involucró personalmente, tanto Elías como Eliseo, realizando el milagro en la habitación que habían preparado para él. Y finalmente, ellas recibieron vivos a sus hijos. ¿De acuerdo? Ellos estaban muertos, pero fueron resucitados por Elías y por Eliseo. Una era viuda y pobre, la otra era casada y era rica. Al igual que la muerte que no hace distinción de personas, tampoco la resurrección va a ser acepción de personas. No importa nuestra condición, Dios escucha el clamor hecho con fe. En este caso de estas mujeres, vemos que estos niños resucitan. Sin embargo, ellos vuelven a morir y no hay ningún registro bíblico de que mediante el tiempo que estuvieron muertos, ellos pudieron observar algunas cosas o pudieron ver cosas. Nada. Acuérdense que la muerte es solo un sueño. Así que estas mujeres experimentaron de primera mano lo que es pedir con fe, pedir en oración que el Señor haga el milagro de la resurrección. Y Él lo puede hacer. Puede usar a esas agentes como Elías y Eliseo para poder hacerlo. Pero el que es el soberano de la muerte es precisamente Dios. Nosotros tenemos que pedir con fe. Hay casos
reales, casos modernos en los cuales personas dicen que han resucitado. Quizás vayan a ocurrir una muerte clínica de algunos minutos, algunos segundos, en los cuales el corazón dejó de latir. Y ellos pudieron resucitar. Queremos creer también que Dios ha intervenido ahí para que estas personas vuelvan a vivir. Pero vuelvo a reiterar, y este concepto quiero que quede muy claro. Nada de lo que un muerto puede experimentar es, eh, es llevado a la conciencia, ¿de acuerdo? Los muertos nada saben. Y aquellas personas que han resucitado, que han muerto clínicamente y vienen a contar cosas del cielo, vienen a decir que fueron trasladados a otro plano sideral, que ellos pudieron ver a su mismo cuerpo en la plancha. Eso es completamente falso, ¿de acuerdo? Son argucias del enemigo para tergiversar y falsificar la resurrección. Recordemos que le gusta falsificar todo lo que Dios hace. La resurrección es solamente una vez. Y entonces los muertos que estuvieron durante tanto tiempo o poco tiempo muertos no pudieron escuchar ni ver nada, ¿de acuerdo? Eso es solamente la idea que Satanás plantó en sus mentes. Así que si tú has vivido esa experiencia de haber muerto y resucitado, entonces ten en cuenta esto. El Señor tiene un plan para tu vida. Las mujeres tenían fe en que sus hijos todavía necesitaban vivir. Así que Dios tiene un plan para tu vida también. No pienses que el Señor te ha alejado de ti, al contrario, te ha dado la oportunidad de seguir viviendo y este es un milagro en sí. Así que vamos a afianzar en nuestra mente estos conceptos, ¿de acuerdo? En el caso de las mujeres del Antiguo Testamento, fue un ejemplo de que nosotros pedimos con fe y Dios realmente responde a nuestra oración en los casos más extremos. Y en este caso creo que es el caso más extremo, que es precisamente la muerte. Pero justo antes de que Jesús muriera también y resucitara, durante su vida encontró algunos ejemplos también donde él y de manera personal intervino para que sucediera milagros de la resurrección. Vamos al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 14. Y acercándose, tomó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Este caso del joven que es resucitado, estaban llevando al sepulcro ya enterrado. En este caso, Jesús iba caminando por ahí y ahí nadie le pide ayuda. Es más, los padres o las personas que estaban ahí veían a Jesús venir, pero no tuvieron la intención de pedirle nada. ¿De acuerdo? La madre del joven no manifestó fe, no esperaba un milagro. Es Jesús el que lo hizo. Él resucitó al joven y lo dio a su mamá. La presencia de la muerte era incompatible con la presencia de la vida. Acuérdense que Jesús es la vida, Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. Jesús detuvo el llanto y le cambió en gozo. La reacción de los presentes fue de asombro. En Lucas capítulo 7, versículo 16, todos se llenaron de temor y alababan a Dios porque decían, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Qué hermosa forma de presentarse de Jesús ante su pueblo a través de una resurrección. Dios hace milagros incluso en favor de aquellos que no le piden ayuda o se sienten indignos de hacerlo y solo hay una razón, Dios nos ama. Así que este mensaje de salvación de la resurrección se da para todo el mundo, seas creyente o no. Si Dios tiene un plan para tu vida, si Dios te ha distinguido con su amor, y eso queremos creer que Dios nos ama a todos, todos podemos experimentar incluso lo que esa madre experimentó, haber resucitado a su hijo. Y eso es el ejemplo más grande es para que las personas alrededor puedan entender que hay un Dios poderoso, ¿de acuerdo? Que hay un Dios que es digno de alabanza, de honra y gloria. Jesús entendía esto y quería que las personas se dieran cuenta también de que Dios se había acercado a esta tierra a través de su vida. Quiero que vean este pasaje del Espíritu de Profecía de Deseado a toda la gente, página 286. El que estuvo al lado de la pesadumbrada madre, cerca de la puerta de Naín, vela con toda persona que llora junto a un ataúd. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón que amó y se compadeció es un corazón de invariable ternura.
su palabra, que resucitó a los muertos, no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Eso es una expresión muy hermosa de que tenemos que confiar que el mismo Jesús que caminó entre esos lugares y se encontró con esa mujer llorando, es el mismo Jesús que ahora está inclinando su rostro, está contigo aún en tu dolor. Si has pasado por el trance de que un familiar ha muerto, no te preocupes. Jesús ha estado contigo también ahí. Y si no resucitó a ese muerto, no te preocupes, lo resucitará en el día postrero. Vamos a ver un ejemplo también muy hermoso, que es quizás de los más conocidos en el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Este caso de la hija de Jairo es muy bonito. Todos estaban seguros de que la niña estaba muerta, ¿de acuerdo? Pero cuando Jesús se refería a la muerte, empezó a hablar de una manera muy hermosa. Decía que la niña estaba dormida. Quizás las personas que escuchamos por primera vez esta expresión se extrañaron y algunos quizás se rieron. Y Jesús está diciendo que está dormida, está haciendo una broma. Simplemente él con su palabra le dijo, tomando la mano, Marcos 5:41, de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La toma con su mano y la levanta, como si una persona estuviera solamente durmiendo y te tomaran de la mano y te levantaron. De esa manera tan sencilla, tan fácil, Jesús cambió la muerte en vida. Ese es el gran poder que tiene Jesús, ¿ok? Para nosotros la muerte es el final. No podemos hacer nada para salir de este estado irreversible, ¿ok? Pero para Dios la muerte es solo un sueño. Es algo tan sencillo como elevar la mano de la niña y levantarla, ¿de acuerdo? Solo necesita despertarnos para que volvamos a vivir. Jesús entonces tiene las llaves del sepulcro, ¿de acuerdo? En él todos viven y todos serán resucitados, ¿de acuerdo? Si lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces Él nos conservará vivos eternamente, Él nos resucitará. Yo me pregunto, ¿por qué muchas personas no quieren aceptar a Jesús? Si Él les está diciendo que incluso los va a resucitar si mueren. ¿Por qué las personas no aceptan a Jesús? ¿Por qué no quieren seguir a Jesús? Se está ofreciendo romper las llaves, romper el sepulcro, levantarte y llevarte con Él por la eternidad. ¿Por qué la gente no acepta este concepto? Esa es una pregunta que voy a seguir preguntándome día con día. Muchos dicen que hay excusas para aceptar a Jesús. No tengo tiempo, soy muy viejo, soy muy joven, quiero vivir, quiero conocer. Es muy rígido seguir a Jesús, es muy difícil. Pero cuando las personas están en la antesala de la muerte, cuando están en una cama del hospital ya desahuciados, claman a Dios para que los ayude. Y en ese momento empiezan a creer que Jesús los puede ayudar. ¿Y por qué tienen que llegar a ese caso extremo? ¿Y por qué no vivir una vida, aún en tu salud buena, en la cual estés al lado de Jesús? Eso es algo que tenemos que preguntarnos mucho y que el Señor va a contestar esas preguntas más adelante. Y vamos al caso más extremo que podemos encontrar antes de la resurrección de Jesús, y es el caso de Lázaro. Acompáñenme a Juan capítulo 11, versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, he de ya, porque es de 4 días. Las otras resurrecciones, la de la que estaba en la entrada del pueblo, la de Naín, el caso de la hija de Jairo, eran casos en los cuales pareciera ser que habían transcurrido solamente algunas horas entre la muerte de la persona y en lo que se encuentra con Jesús y lo resucita. Algunas horas. Si alguien quiere argumentar que estas resurrecciones son falsas, que quizás las personas estaban en un estado clínico que parecía muerte, o quizás no habían sido bien diagnosticadas, pues le podrían dar la razón en un momento dado, pues puede ser. Pero ¿qué pasa en el caso de una persona que tenía 4 días muerto? Es más, que esa persona e incluso olía mal, los muertos
empiezan a descomponerse inmediatamente en que mueren, porque ya no hay circulación de sangre, ya no hay vida, entonces el cuerpo empieza a emitir líquidos, olores que nos dan la idea, y además se empieza a hinchar, muchas cosas suceden con el cuerpo después de que muere. Y un día quizás todavía podríamos decir, bueno, quizás no murió. 2 días ya es muy difícil, 3, casi imposible, pero 4 días muerto. Y después que esto, que es más, ya estaba sepultado incluso, ya ni siquiera estaban velándolo, ya estaba en su tumba. Ya era básico, estaban los muertos en el antiguo Israel, eran envueltos completamente en mantas, o sea, todo, hasta su cara con tal de que esa descomposición no causara infecciones quizás a las personas que los manipulan. Entonces, Lázaro está en su tumba, completamente muerto desde 4 días. Y que venga Jesús y diga, abran la tumba, porque Lázaro va a resucitar. Y dice, Lázaro, ven, lo llama. Y Lázaro se levanta. Es algo sumamente increíble, ¿de acuerdo? Solamente Dios puede hacer eso. La resurrección de Lázaro es una prueba indubitable e irrefutable del poder de Jesús por la vida. Por eso Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro creía en Jesús, era su amigo íntimo. Así que Lázaro había experimentado de primera mano el estar con Jesús, el entregar su vida a Jesús. Y vemos ahora que Lázaro es recompensado por esa fe con la resurrección de su vida. Jesús, después de 4 días, resucita a un hombre que ya olía mal estando muerto. Entonces, muchos no pueden negar este pasaje bíblico y tendrían que decir que la Biblia es falsa para poder negar. Pero nosotros sabemos que la Biblia es real y es un evento fidedigno. ¿Okay? Enfrentando ante la pregunta sobre la resurrección, Marta expresó su fe en la resurrección futura. En Juan 11:23-24, ella creía que Lázaro iba a resucitar más adelante. No esperaba que su hermano, hasta entonces, ni esperaba ni pensaba que estuviera en el cielo. Ella creía que Lázaro dormía como Jesús muchas veces lo había dicho. Nosotros entonces, a través de estos grandes ejemplos de las resurrecciones antes de Jesús, nos damos cuenta de que Dios tiene el poder de levantarnos de esa etapa final en la que vamos a vivir. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice hijos e hijas del 26 de marzo y con esto terminamos. Si Cristo hubiera estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. En presencia del dador de la vida, la muerte no hubiera lanzado su dardo contra Lázaro. Cristo permitió que Lázaro pasara al dominio de la muerte y las doloridas hermanas vieron cómo su hermano yacía en la tumba. Cristo sabía que al contemplar el rostro de su querido hermano, su fe en el Redentor sería duramente probada. De este modo, estaba podando las ramas para que pudieran más fruto. Sabía que debido a la lucha por la cual estaba pasando, su fe resplandecería con un mayor poder. Nosotros no necesitamos experimentar de primera mano que las personas resuciten en frente de los otros. Yo no necesito eso. Yo creo que tú tampoco. Basta con escuchar, basta con leer, basta con ver la manera en que Dios ha roto las cadenas de la muerte y nos asegura la salvación a todos nosotros. Yo confío en eso, tengo fe en eso y eso forma parte de mi vida. Y espero que también forme parte de tu vida. Creer que en el futuro cercano, porque Cristo está muy pronto a venir, tus familiares muertos serán resucitados y podrás abrazarlos de nuevo, podrás estar con ellos y contarle todas las cosas maravillosas de las cuales Dios les permitió experimentar. Y entonces tendrás la seguridad de que la felicidad será plena para toda la vida. Que el Señor te bendiga en este sábado, que puedas experimentar esa fe también de todas las personas que de primera mano vieron la resurrección. Y si algún día tú muere pensando que Cristo te va a resucitar y eso será suficiente para descansar. Y entonces verás que a través de ese sueño, que es un sueño en el cual no tendrás noción del tiempo, te darás cuenta cuando resucites
que realmente habías creído en la verdad. Que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.